Hola, buenas tardes, bienvenidos a Lodoc. Aquí estamos iniciando esta tarde este consultorio médico jurídico que siempre queremos compartir precisamente con ustedes en casita. Es una forma de conectarnos con temas de interés y hoy va a ser un día de esos muy especiales porque vamos a hacer un comparativo del COVID-19, de esta enfermedad, la enfermedad COVID-19, con otros virus respiratorios que también han sido pandemia y que han suscitado mucha inquietud en la población. Precisamente el doctor Juan Camilo Díaz, internista epidemiólogo, nos va a ampliar este tema en minutos y la invitación para que ustedes nos llamen si tienen alguna inquietud a través del 268-6033. Nos pueden dejar sus inquietudes y sus preguntas o en redes sociales @telemedellín con el numeral alodoc, porque la idea precisamente de este espacio de Alodoc es que ustedes solucionen las preguntas que tengan referente a los temas que planteamos. Así que los invito a ver este video donde entramos en contexto con el tema de hoy y ya mismo estamos con nuestro especialista. Bienvenidos. En los seres humanos se conocen 7 coronavirus causantes de la enfermedad COVID-19, de los cuales 3 causan infecciones respiratorias, a veces mortales, y han tenido brotes importantes de neumonía en el siglo XXI. Hoy en Alodoc hacemos un comparativo de la COVID-19 con otros virus respiratorios, incluido la influenza. Muy bien, ahí está planteado el tema de esta tarde en Alodoc. Vamos a hablar un poquito acerca de estos virus respiratorios. ¿Qué tienen que ver con la enfermedad de COVID-19, que es lo que nos compete este año? Hemos vivido una pandemia, yo creo que pues, sin precedentes, pero quizá esas personas que les tocó vivir pandemias en años anteriores dijeron lo mismo. Así que hoy vamos a ampliar un poco el tema de esa relación que pueden tener esos virus, incluida la influencia, el H1N1 y otros coronavirus como el SARS y el MERS. Para eso invitamos al especialista Juan Camilo Díaz. El doctor Juan Camilo es internista, es epidemiólogo, además es el director científico de ART Médica y aparte de eso también es jefe del programa de medicina interna del CES. Así que le damos la bienvenida, doctor Juan Camilo. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Muy bien, vamos a hablar entonces, vamos a partir precisamente de cómo se encuentra el COVID-19 con otras enfermedades respiratorias y vamos a partir de una que ocurrió hace ya muchos años, estamos hablando de unos 100 años, y es la influenza que ocurrió en 1918, conocida como la gripe española, que quizá mucha gente piensa que nació en España, pero realmente no fue así. Se conoció con ese nombre porque hacían precisamente difusión en ese país de esta gran pandemia a nivel mundial. Partamos de ahí. ¿Qué fue la gripe española y por qué tuvo tanto impacto en el mundo? Bueno, la gripe española fue una infección desencadenada por un virus de influenza, un virus del tipo H1N1. Digamos que para la época había un marco histórico muy importante y era Primera Guerra Mundial, donde los países no querían mostrar debilidad frente a sus enemigos. España fue un territorio, digamos, neutro en ese momento para la época. Ellos se preocuparon porque empezaron a tener un montón de casos de influenza, que es un síndrome clínico muy parecido a una gripa, ¿sí? Sin embargo, una gripa que evolucionaba de una manera mucho más severa, con cuadros de neumonía y muchos de los pacientes morían de manera muy rápida, ¿sí? Esto hizo tanto revuelo que pues, a nivel mundial lo conozcamos como la
gripe española, y de hecho en muchas páginas en internet hay fotos de campos donde hay personas fallecidas y muchos centros hospitalarios con un montón de enfermos, porque realmente tuvo un impacto muy fuerte. De hecho, la mortalidad de la gripe española fue una de las más altas generadas por una influenza. Se dice más o menos que la estimación de la mortalidad llegó casi a un 50 a un 70%. Y esto estima una población para la época de casi 50 millones de habitantes en el mundo. Quiere decir que es muy, muy, muy grande frente a lo que vemos ahora. Y digamos que hoy en día podemos saber bajo la trazabilidad histórica de esa fiebre, de esta gripe española, y es que aparentemente tuvo sus inicios en Estados Unidos. Estas tropas de los soldados americanos empezaron a tener infección y el presidente de la época dio vía libre para que estos soldados salieran a Europa. Entraron por España, entraron por Francia, y una vez llegaban allí muchos de ellos morían en menos de 48 horas debido a esta gripa, pero pues como estaba ese contexto de la guerra, pues todo eso quedó muy callado, entre comillas, y se permitió esa dispersión de la infección. Muy bien, ahí estamos describiendo un poco lo que fue la influenza, esa gripe española, como le decíamos, en el año 1918. Ahora quiero que comentemos un poco, porque claro, al inicio de este programa hoy vamos a tocar precisamente el tema de la influenza, también estaremos hablando del H1N1, que digamos esas dos enfermedades se encuentran, y luego estaremos hablando también del SARS, del MERS y del COVID-19, que es precisamente la enfermedad que está en boga de todo el mundo en estos momentos. Entonces, ¿qué tal si hablamos un poquito del SARS? Bueno, digamos que hay más o menos 7 familias de coronavirus que pueden dar infecciones en humanos. Hasta el 2019, cuando llegó el octavo, que era el COVID-19. Para la época de esos coronavirus, la mayoría daban infecciones respiratorias y algunos gastrointestinales muy leves, casi que pasaban desapercibidos. Sin embargo, llegaron el SARS para el año 2002, donde aparentemente hubo un paso del virus de algunos animales porcinos. Ese virus mutó y fue capaz de sobrevivir en los seres humanos, y de allí, de sobrevivir a seres humanos, fue capaz de ser transmitido de persona a persona, y eso casi que garantizó la dispersión del virus en unas poblaciones muy grandes. Una ventaja, digamos, que teníamos o que tenemos hoy en día frente a ese virus de pronto es que las personas más vulnerables hoy en día son personas más viejas y con más comorbilidades. Para esa época ese virus afectó personas jóvenes, afectaba mujeres en embarazo y personas en etapas, digamos, productivas, y por eso fue tan llamativo, aunque la tasa como de dispersión no era tan grande como la tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces es una infección que nosotros llamamos zoonótica porque viene de los animales. En algún momento estos virus cambian o mutan y son capaces de adaptarse al ser humano, y allí es donde viene el problema. Generalmente los porcinos, los bovinos o las aves, hay muchas influencias avícolas o en muchos otros mamíferos, pero no necesariamente pasan al ser humano. Cuando ya pasan es cuando nos generan esa dificultad. Digamos que esta enfermedad, que también es de la familia de los coronavirus, llegó a convertirse en pandemia en esa época, en el 2002. Sí, de hecho afectó más de 70 países en el mundo. Se dice que el foco originario fue en China, y obviamente por todo el tema de globalización se dispersó a muchos países. De hecho, esa infección por SARS no se ha vuelto a documentar hasta el año 2004, más o menos fueron como los últimos casos que se encontraron para la época, ¿sí? Desafortunadamente tenía una mortalidad importante, más o menos un 5 al 6% de las personas fallecían, pero la posibilidad de dispersión no era tan alta como la que tenemos hoy en día con COVID. Por eso, digamos, se logró contener un poco más fácil, entre comillas, la enfermedad. Y podemos decir, a la fecha, se logró erradicar.
este coronavirus o todavía se manifiesta de alguna manera? Digamos que hasta el 2004 no se han vuelto a reportar casos de SARS, por lo que se considera que es un virus pues, que ya no nos ofrece problemas, ¿sí? Probablemente la palabra erradicar sea un poco pues, difícil de definir, pero basado en estudios epidemiológicos y reportes de casos en el mundo no se ha vuelto a documentar, por lo que uno diría, sí, probablemente esté erradicada ese tipo de virus. De acuerdo, y como vamos haciendo este recorrido más o menos cronológico, estábamos en el año 2002, 2003, vámonos ahora al 2009, cuando aparece ese H1N1. ¿Cuáles fueron las características de ese tipo de influenza? El H1N1 fue una enfermedad muy particular, fue un síndrome clínico muy similar a una gripa, lo que pasa es que tenía un periodo de latencia mucho más corta, un periodo de incubación mucho más corto, es decir, las personas más o menos tenían 2 a 4 días de incubar la enfermedad y desarrollaban los síntomas casi a las 48 o 72 horas y esos síntomas persistían y por el contrario iban empeorando. Compatibles con dificultad respiratoria o hacían neumonías. Por eso, pues, digamos, la connotación de gravedad que tenía, porque mataba a muchas personas y en especial ocupó un segmento de la población también joven. Entonces, digamos, esa era una gran preocupación. A fortuna de la humanidad para esa época, tampoco una tasa de dispersión tan grande como ocurría o como ocurre actualmente con el COVID. Entonces, digamos que eso permitió que pudiésemos ir aprendiendo, identificando el virus y para hoy en día tener vacunas que nos ayudan a prevenir reinfecciones por este tipo de virus H1N1, que fue el del 2019, el del 2009. Exactamente. H1N1, ¿qué semejanzas puede tener con la influencia de la que hablábamos al inicio, de esa gripe española? Realmente hacen parte de la misma familia. Los virus de influenza hay 4 tipos, es el tipo A, tipo B, C y D. Sin embargo, los que afectan a humanos, los más importantes son los del tipo A y los del tipo B. El tipo A, igual que la gripe española, es este virus de influenza en el 2009, es de la misma familia. Obviamente hay ciertas mutaciones o ciertos cambios que hacen que sean diferentes y que puedan afectar nuevamente la población que nunca ha estado expuesta pues, a una influenza, pero tienen un comportamiento respiratorio muy similar. Muy bien, hoy estamos hablando con el doctor Juan Camilo Díaz, internista epidemiólogo, acerca de un comparativo que quisimos hacer precisamente con la enfermedad COVID-19 y otros virus respiratorios. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos para ampliar este tema. Estás viendo Aló Doc. Y aquí estamos, seguimos en Aló Doc, pasando esta tarde aprendiendo, haciendo este comparativo de la enfermedad COVID-19 con otros virus respiratorios. Ya hemos mencionado la influenza, estuvimos hablando también acerca del SARS, tocamos el H1N1, que el doctor Juan Camilo precisamente nos decía que sí, hay vacuna precisamente para este problema. Y ahora vamos a entrar un poquito a hablar sobre el MERS, este virus que apareció en Arabia Saudita en el año 2012. ¿Cómo se manifestó este tipo de coronavirus? Este tipo de coronavirus tuvo unas manifestaciones muy similares a los otros coronavirus, al tipo SARS, básicamente infecciones respiratorias donde progresaban rápidamente a neumonías y fallas respiratorias. Básicamente, digamos, el comportamiento fue un poco más agresivo, la mortalidad de este virus subió entre un 10 a un 12%, diferente al SARS que subió entre un 5 y un 7%, ¿sí? Entonces digamos que en términos de letalidad, inclusive algunos dicen que puede haber sido un poquito mayor, con una ventaja y era que la transmisión de persona a persona era muy rara. Básicamente lo que documenta la literatura del MERS es que la transmisión era a través de los dromedarios o camellos a las personas que tenían contacto íntimo. Por eso la zona pues, geográfica en el mundo de predilección en Arabia es donde
donde se reporta. Sin embargo, en otros países del mundo también hubo reportes de MERS. Sin embargo, no hay una dispersión tan grande y una contención casi que geográfica con todas las medidas que hoy sabemos de distanciamiento y lavado de manos, casi que lograron contener muy bien esa epidemia. ¿Podemos decir entonces que este no alcanzó a convertirse en una pandemia? ¿O también? Así es. No fue podemos pandemia. decir que fue una epidemia muy localizada. Se describe en la literatura más o menos unos 30, 40 países que pudo haber afectado, pero con casos pues muy pocos, sin llegarse a convertir realmente en una pandemia. En este caso entonces, ¿hubo necesidad de vacunas? ¿Se desarrolló alguna o no? No, de hecho se vino trabajando mucho y creo que tanto para SARS como para MERS fueron las bases de las vacunas que se están trabajando hoy en día para COVID. Entonces no se realizaron las vacunas para ellos específicamente, pero sí nos sirvieron de aprendizaje para lo que hoy estamos viviendo. Perfecto. ¿Y cuál entonces es la gran diferencia de este coronavirus con el actual COVID-19? Básicamente es algo relacionado al mecanismo de transmisión. Nosotros pensábamos que eran infecciones zoonóticas simplemente, que se transmitían de animales a personas, pero la característica fundamental de la COVID es que no solamente de animales a personas, sino que ya fue capaz de acostumbrarse y de sobrevivir en un ser humano y de transmitirse de persona a persona de manera muy eficiente. De hecho, hoy en día conocemos lo que llamamos como superdispersadores. Se conoce más o menos desde el punto de vista epidemiológico que el COVID tiene una tasa de ataque más o menos de 1.2 hasta 3 en los peores escenarios. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona puede contaminar unas 3 personas sanas, ¿sí? Que haya tenido contacto. Sin embargo, hay este término de superdispersadores es que solo una persona pudiese llegar a contagiar a 15 o 20 más, lo que no pasaba con los otros virus. Esa es una diferencia notable que ha hecho que esto se disperse por todo el planeta. Entonces podemos decir que definitivamente el tapabocas es de los mejores inventos que hay para combatir o por lo menos ayudar a que esto no se propague más. Por lo sí que menos tiene su función, porque claro, hay gente que le crea cierta desconfianza, a veces, claro, nos invitan a lavarnos las manos, a ponernos el tapabocas, a tener distanciamiento social, pero qué bueno que hoy aprovechemos este espacio para decir sí, si es así, lo estamos haciendo bien o que podemos corregir. Claro que sí, el tapabocas, digamos, es una medida que nosotros en salud la usamos hace muchos años, ¿sí? Lo que pasa es que con el advenimiento de esta pandemia se trasladó esta herramienta hacia la comunidad en general y creo que esto fue un gran avance para la parte de contención. Nosotros estamos acostumbrados a decir que las personas más expuestas son las que deberían protegerse, en este caso personal de salud. Sin embargo, con lo que ya hemos aprendido en este corto tiempo de la COVID y conociendo los mecanismos de transmisión, los mecanismos de dispersión tan altos que tienen el uso del tapabocas, creo que hoy en día es una medida indispensable pues, para cada persona. Muy bien, ¿qué nos espera frente al COVID-19? Hablemos un poquito de la vacuna, también creo que hay mucha incertidumbre en ese sentido. Sí va a haber vacuna, es bueno que nos vacunemos cuando salga, no sé, ¿qué le podemos decir a la gente que nos ve frente a ese tema? Bueno, ¿qué nos depara? Creo que ya lo estamos viviendo en parte, creo que hay unos cambios del comportamiento que debemos asumir y no solamente transitorio por esta etapa de pandemia, sino que creo que sobre todo nuestra cultura, que es tan sociable, debe empezar a adoptar hacia futuro todas estas conductas de distanciamiento, probablemente no uso de tapabocas, pero sí distanciamiento, de protegerse cuando esté con síntomas respiratorios para disminuir el contacto con las personas que están a los lados. Yo hago muchas veces el comparativo de la cultura asiática con nuestra cultura. En la cultura asiática alguien se enferma de gripa, entre comillas, y no va a trabajar, se incapacita. Acá nosotros tenemos una cierta desconfianza o es mal visto que usted se incapacite por una gripa, ¿cierto? Porque todos creemos que es una gripa y ya. Digamos que esto que los asiáticos aprendieron desde hace muchos años les permitieron a ellos contener mucho más rápido todas estas infecciones respiratorias, porque ellos inmediatamente se lavan las manos, todos andan con alcohol, se ponen los tapabocas sin necesidad de que los estemos vigilando. Y eso acá no nos pasa y creo que eso nos tiene que seguir acompañando porque hay muchos virus que están circulando en el mundo.
mundo, ¿sí? Y muchos virus que en un momento determinado pueden ser capaces de pasar de los animales a los hombres, ¿sí? O que pueden cambiar y generar enfermedades graves. Entonces, digamos que en ese orden de ideas hay que aprender estas conductas que hemos tenido que aprender forzosamente, pero seguirlas adaptando. Y de hecho, con respecto a lo que estás diciendo, Juan Camilo, yo hablaba con algún especialista hace unos días y él me explicaba que, por ejemplo, no es lo mismo el coronavirus que tenemos en Colombia, el que está en Estados Unidos, el que está en Italia, el que está en España, cambia de un sitio al otro. Totalmente. Digamos que hasta ahora se han descubierto más de 100 mutaciones de ciertas partes del COVID que son muy importantes para generar, digamos, la respuesta inmunológica. Entonces, lo que se ha visto ahorita en las segundas oleadas en los países donde ya han habido, e inclusive las terceras, donde ya en España y en Italia se están viendo, es que el mismo virus que ingresó por la ruta de China es un virus completamente diferente a los que ellos tienen en la primera, en la segunda y ahorita en esta nueva oleada. E inclusive de eso mismo los chinos también encontraron que han encontrado nuevos rebrotes y no precisamente por el virus original, sino por virus que filogenéticamente los han seguido y vienen de Italia o vienen de España o vienen de otros territorios ya identificados. Tremendo. Terrible. Vamos a hablar de un proyecto de plasma, precisamente que estás llevando a cabo y qué bueno que la gente lo conozca. ¿En qué consiste? Sí, muy importante. La terapia con plasma de convaleciente es una estrategia que inclusive desde la época de la fiebre de la gripa española se usó. Esto es básicamente las personas que se recuperan de una infección por un cuadro viral, en este caso COVID, generan unas defensas. Esas defensas se llaman anticuerpos y esos anticuerpos lo que hacen es neutralizar un virus nuevo, ¿sí? Entonces, en teoría, si una persona vuelve a tener una infección por un COVID, se supone que esos anticuerpos lo deberían proteger y no permitir que tuviera enfermedad. Uno puede adquirir un contacto con un virus, pero no necesariamente enfermarse. Entonces, esos anticuerpos neutralizarían ese efecto. ¿Qué hacemos nosotros? Retomamos eso aprendido de esa época y tomamos a las personas que ya se han recuperado con ciertos criterios muy especiales, que es que tengan una buena cantidad de anticuerpos y que obviamente se hayan recuperado por completo. Les extraemos la sangre y parte de esa sangre tiene un elemento que se llama el suero. Ese suero o plasma es donde están los anticuerpos. Eso se congela, digamos, en un banco de sangre y una persona que tiene la infección y que está haciendo manifestaciones graves, es decir, que hace neumonías o que hace disfunción de un órgano, que prontamente puede llegar a entrar a una unidad de cuidado intensivo, a esos pacientes les aplicamos esas defensas o ese plasma que se llama plasma de convaleciente porque ya alguien se recuperó y ahí concentramos esos anticuerpos. En la persona que recibe ese plasma, esos anticuerpos les sirven para neutralizar el virus y que no siga haciendo daños. ¿Cuál es la hipótesis que nosotros tenemos? Que las personas que les aplicamos este plasma tengan una estancia hospitalaria más corta y que no tengan necesidad de llegar a cuidado intensivo, sino que se queden en esa fase y recuperen más pronto. También es una forma preventiva de manejar el tema. Así es una forma preventiva ya en las personas enfermas. Sí. ¿Sí? Y que nos evitaría estancias en hospitales muy prolongadas, permitiéndonos liberar camas hospitalarias y por supuesto unidades de cuidado intensivo. Muy bien, pues nos quedamos con esa recomendación que nos deja hoy el doctor Juan Camilo Díaz, con quien aprendimos un poco acerca de todo este tema de la enfermedad de COVID-19 y cómo se encuentra con estos otros virus que también pues fueron pandemia, que también pasaron. Y yo quiero que sea usted precisamente, doctor, quien nos deje un mensaje, no sé, alentador, algo bueno, positivo, porque de verdad estamos, yo creo que todos un poco cansados pensando que esto sí va a pasar y de verdad que pasará, pero que sea usted precisamente quien nos deje un mensaje positivo hoy aquí en Alodoc. Bueno, el mensaje debe ser esperanzador, en que probablemente de esto vamos a salir de la mejor manera. Obviamente hay que tener paciencia. Desde la parte científica se están haciendo todos los esfuerzos para tratar de sacar vacunas que nos protejan de verdad, que sean seguras. Y el mensaje es ese: una vez tengamos aprobados todas esas vacunas que están pendientes de salir y que hayamos comprobado su eficacia, su tolerabilidad y su seguridad, animarnos a vacunarnos, porque creo que tenemos que tener confianza en la ciencia.
conciencia. Y el segundo mensaje es, mientras todas esas cosas ocurren, no debemos bajar la guardia. Ahorita se vienen festividades muy importantes donde queremos estar con nuestros amigos, nuestras familias, pero un acto de cariño es proteger al otro como nos protegemos a nosotros, y creo que es el mejor momento para demostrar ese cariño que le tenemos a los seres queridos. Muchísimas gracias por ese mensaje y por estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Siempre bienvenido el doctor Juan Camilo Díaz, internista epidemiólogo con quien aprendemos hoy en Alodoc. Agradecerles también a ustedes por estar en casa y por estar cada tarde compartiendo con nosotros este consultorio que hacemos con todo el cariño. Nos vemos mañana nuevamente a las 5 de la tarde. Un abrazo.